Bueno, para empezar, vamos a ver un poco lo que es el archivo donde ejecutamos. Este archivo se lo voy a subir. Todavía no se lo he subido porque le voy a agregar algo el día de ahora. Y es que quiero, antes de todo, yo siempre les he dicho que no me gusta dar la materia como una especie de materia numérica nada más, sino que ver la parte también de análisis, que eso es lo importante. Al final lo que importa es que usted sea capaz de crear un modelo a partir de una situación. Eso es lo importante. Ahí siéntase usted que ha aprendido, si logra hacer eso. Resolverlo es, aunque es complejo y puede tener una dificultad, es lo más fácil, ¿ya? Y lo más seguro es que no va a resolver los ejercicios así dentro de una organización, ¿verdad? Lo más seguro es que si acaso implementa la programación lineal, va a utilizar software y y no necesita desarrollar todo el procedimiento. Entonces, independientemente que usted aprenda que es necesario por cuestiones didácticas, es importante que usted aprenda a crear el modelo, ¿ya? Pero dentro de un modelo o de un ejercicio hay mucho más información que la que nosotros vemos, ¿ya? Es decir, yo no me quiero basar y tengo años de hacer así, de no basarme en una respuesta de Z, ¿ya? Es decir, nada más Z y ya estuvo. El ejercicio es de encontrar Z, ¿sí? Porque en la realidad no pasa eso. En la realidad, si usted aplica la programación lineal, perdón, más adelante vamos a ver programación dinámica. Si usted aplica la programación lineal, este, al final el modelo le arroja cierta información que es importante para la toma de decisiones. Y eso es lo que hay que ser capaz de identificar. Más adelante vamos a ver, más adelante me refiero dentro de algunas semanas, ¿verdad? Lo que son análisis de sensibilidad, ¿verdad? Que son análisis económicos de todo un ejercicio elaborado, ¿ya? O de la solución de un modelo matemático. Hay bastante información eh, eh, económica, ¿verdad? O datos de economía en la solución. No es solamente un valor de Z, y X1 y X2. Ya no se queda ahí esto. Y por eso a mí me gusta siempre poner un ejemplo de toda la información que usted puede obtener a partir de la solución y a partir de los modelos. Ya no solamente el valor de Z. Si lo enfocáramos a eso, fuese como una fórmula, ¿verdad? O fuese como algo matemático en el cual encuentra el valor de Z. Por eso no le veo mucho sentido a poner ya el modelo, aunque en algunos ejercicios de la guía sí yo les pongo solo ya el modelo, pero la idea no es la idea es que usted practique solo la solución, ¿verdad? Pero en todo caso, la mayoría de ejercicios siempre va a llevar la historia para que usted determine el modelo y haga el análisis, ¿verdad? Y haga un análisis eh, de la situación y plasme ese análisis en un modelo matemático. Pero entonces, dentro de ese modelo hay mucha información, no solamente Z y X1 y X2, ¿ya? No se va usted a concentrar nada más en determinar eso, X1 y X2. No, la misma información que nos da nos puede dar mucha información, dependiendo de cada uno de los ejercicios o de los casos, ¿verdad? En la clase anterior veíamos que se producían dos salsas en una empresa, ¿verdad? Cada una con sus materias primas a diferentes mezclas. Teníamos disponibilidades de materia prima, ¿verdad? Cantidades de materia prima. Y teníamos los costos, nos daban los precios, pero querían que maximizáramos utilidades. Por lo tanto, nos basamos en toda la información que teníamos para encontrar los costos y a través de los costos, si teníamos el precio, podíamos determinar la utilidad. Y al final determinamos las utilidades y así nuestra función objetivo y nuestras restricciones. Y lo resolvimos, si usted se acuerda, por el método gráfico, de forma fácil, ¿verdad? De forma muy fácil y no todo el tiempo que nos lleva graficarlo uno en un plano cartesiano a mano, ¿verdad? Ya, entonces esa es la ventaja del software. Pero no solamente el ejercicio nos decía, bueno, el valor de Z
si mal no recuerdo, era 860, si mal no recuerdo, pero lo voy a hacer acá. El valor de Z porque no lo tengo en este momento. X1 sí tengo acá que es 560. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a tener 560 más, vamos a poner 1.25 por X2 que es 240. 860, esas eran las utilidades totales. Entonces, al final no se centra solamente en esto el ejercicio. Bueno, las utilidades son 860 y X1 y X2 es 560 unidades de frascos de salsa Western Food y 240 de X2 o de la salsa Mexico City, ¿no? No es solamente eso. Hay mucha información que hay que tomar en cuenta. Y yo acá, por ejemplo, pongo algunos casos de información que podemos obtener a partir de la solución de este modelo y a partir de algunos cálculos. Entre ellos, por ejemplo, no sabemos los ingresos por venta, podríamos calcularlos. No sabemos los costos totales, ¿ya? Costos totales, eso no lo sabemos. Sabemos los costos totales por unidad, ¿verdad? Que es diferente. También no sabemos, por ejemplo, los costos totales por tipo. Recuerden que hay, por ejemplo, costos de materia prima, hay costos de etiquetado, hay costos de envases, costos de, si no mal recuerdo, había otro costo de especies y otros ingredientes, ¿verdad? Así que esos, este, se pueden clasificar por tipo y determinar los diferentes tipos de costo. ¿Cuánto es la materia prima que al final usamos? Con esta solución óptima, ¿cuánto es la cantidad de materia prima que nosotros vamos a utilizar? ¿Ya? Luego también se podría decir, bueno, cuáles son en base a la cantidad utilizada las materias primas críticas que vamos a tener en el proceso. Es decir, ese recurso limitado que vamos a tener o ese recurso crítico, ¿ya? En base al cumplimiento de la solución óptima. ¿Cuáles son las holguras de materia prima que tenemos? Ya vamos a entrar de lleno un poco cuando veamos el método simplex a lo que es en sí el significado de holgura, pero viene siendo como una especie de sobrante que vamos a tener, ¿verdad? De materia prima. ¿Cuáles son las utilidades, por ejemplo, generadas por cada una de las salsas? Se sabe las 860, que es el total, ¿verdad? ¿Ya? Pero no sabemos cuánto va a generar cada uno. Entonces, al final hay un montón de información que se puede obtener a partir de un ejercicio y información que nos va a servir siempre para la toma de decisiones, ¿ya? Y que es importante interpretar y leer los modelos de esa forma, la información y los datos de esta forma, ¿ya? No solamente Z, X1 y X2. Y normalmente en los exámenes me gusta poner preguntas así, es decir, de información que se obtiene, análisis, ¿verdad? Y eso lo vuelve un poco más interesante esto y por eso a veces prefiero que los hagan en software, ya, que lo resuelvan en software, porque al final, aunque es necesaria hacerlo a mano, ¿verdad? Y aprender, y igual vamos a ver las metodologías y no descartemos que también va a haber algún examen así. También me gusta que practiquen en software porque al final lo que me interesa es que aprendan a hacer modelos y a resolverlos, ¿verdad? A resolverlos y ya si deciden utilizarlo como herramienta en su trabajo, perfectamente podrían usar un software, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los cálculos de todas estos. Por poner un ejemplo, esto va a depender del tipo de problema, ¿verdad? Del tipo de problema. Por ejemplo, si hubiese mano de obra, si hubiese cantidades de tiempo disponible, todo eso se podría colocar acá. Costos de mano de obra, minutos mano de obra, minutos máquina, toda esa información se podría obtener a partir de la solución óptima, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esos cálculos y vamos a determinar esta información. Por ejemplo, ingresos por venta. ¿Cómo puedo determinar los ingresos por venta? En base a la solución óptima. Todos estos datos son en base a la solución óptima. ¿Ya? Entonces, los ingresos por venta dijimos que son el precio, ¿ya? De cada una de las salsas
yo voy a colocar aquí las salsas, el precio de cada una y multiplicado esto por la cantidad de unidades que voy a hacer, que voy a vender según la solución óptima. ¿Ya? Así de fácil. Por ejemplo, el precio decíamos que para esta salsa era de 1,64 y para la Mexico City era de 1,93 en base a la, el precio y a las unidades que se determinó que iban a ser, por ejemplo, 560 para el X1 y 240, yo podría obtener los ingresos por cada uno. Los ingresos van a ser igual a la multiplicación de las unidades que vendí por el precio de venta para ambas, ¿no? Es decir, el precio que yo las vendí por la cantidad que vendí. Y yo puedo obtener un total de 1,381. Esos son los ingresos por venta, por ejemplo. ¿Ya? Esos son ingresos por venta, no tiene nada que ver con la utilidad, ¿sí? Ingresos por venta. El modelo me pide maximizar las utilidades y yo las encontré a través del método gráfico, encontré que era 860, ¿no? De por sí la respuesta, yo les decía, la voy a colocar acá, se debería de poner, se debe fabricar 560 en base, 560 unidades de salsa extra food y 240 unidades de salsa Mexico City, lo cual me genera una utilidad de $860. Ya, eso en cuanto a la solución, ¿verdad? La forma de dar la respuesta. La forma de dar la respuesta sería de esa forma. Ya a través de, se debe fabricar 560 unidades. Voy a borrar esto porque ya lo tenemos ahí. Y esa es como la solución que encontramos en la clase anterior. Pero en base a eso ya estamos calculando nueva información. Por ejemplo, ingresos por venta. También es importante saberlo. ¿Cuánto va a ser realmente el ingreso por venta? Es decir, cuánto es lo que realmente la plata que va a entrar por la venta. Son 1,381. Pero de eso recuerden que no todo es ganancia, ¿verdad? La utilidad van a ser 860, ¿sí? Quiere decir que en base a eso podemos determinar la siguiente información, como dice los costos totales. Los costos totales hay dos formas de determinarlo. Uno debería de ser el costo total por unidad multiplicado por la cantidad. Ya, por ejemplo, si yo tenía que el costo total de la salsa Western Food era de 64 centavos y el costo total de la salsa Mexico City era 68, multiplico cada uno de estos costos por las cantidades que voy a fabricar y me va a dar el valor de los costos, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. Yo lo voy a colocar acá. Le voy a poner costos totales. Esto es costo. Voy a alar el dato de la información que obtuve, por ejemplo, acá que sería 64 y 68. ¿Sí? Y las unidades que ahí están. Entonces al final multiplico de nuevo el costo por las unidades y me da esto, 521. 60. Por lo tanto, si yo a esto le resto las utilidades, me tiene que dar esto, ¿verdad? Esa es otra forma utilizando directamente esta formulita que está acá. La utilidad es igual al precio menos el costo, ¿sí? Yo puedo a través de eso también despejarla y entonces determinar cuál era el costo, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el costo? Va a ser igual entonces al precio menos las utilidades, ¿ya? Es decir, los ingresos menos las utilidades. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si yo a los ingresos le resto las utilidades que eran 860, me da los 521.60.
es exactamente lo mismo. Son dos formas de obtener la misma información. Estamos hablando de costos totales. Esos son los costos totales que yo voy a tener en la fabricación de las salsas, ¿ya? Costos totales. Luego también dice, puedo obtener los costos totales por tipo, ¿ya? Por tipo y por producto. Eso podría ser también, aunque ahí lo dice por tipo. Cuando hablamos de tipo, estamos hablando, por ejemplo, de costos de materia prima, ¿ya? En este caso, teníamos otros costos, ¿verdad? Y costos de materia prima. Realmente, si lo vemos ya, aunque no lo estamos viendo de esa forma, ¿verdad? Pero ya lo vimos en la parte de costos como tal, las especies, por ejemplo, forman parte de la materia prima, ¿verdad? El frasco también, ¿verdad? Es parte de la materia prima a utilizar. Solamente el etiquetado sería un costo de operación, pero aquí lo vamos a clasificar en otros costos y costos de materia prima, nada más. Costos de materia prima totales y aquí le vamos a poner los otros costos. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, el costo de materia prima, recuerden que yo tenía, por ejemplo, el total de materia prima por cada una de las salsas, ¿sí? Y este multiplicado por la cantidad que me da la solución económica óptima, ¿verdad? Me da el valor. Yo le voy a poner aquí las dos salsas, los costos que tenía de materia prima. Voy a alar el valor de allá. Esto es por unidad, ¿verdad? Toda esta información por el momento es por unidad, la que me genera ahí. Salsa, ¿verdad? El total de materia prima de costo por unidad era esto, pero también tenía las unidades que, digamos, salió en la solución óptima. La solución óptima me decía que eran 200, 560 y 240. Por lo tanto, el costo total de materia prima para cada una va a ser igual a este costo por unidad multiplicada por las unidades, ¿verdad? ¿Ya? Y la suma me da los costos de materia prima. Esos son costos de materia prima. Solo costos de materia prima. Costos totales de materia prima. O sea, esos son los costos que yo voy a tener en función de la solución óptima. ¿Ya? Luego también podríamos obtener, bueno, dijimos por tipo. La otra era los otros costos. Esto lo puse acá, pero los otros costos. Al final los otros costos son 15 centavos por cada uno, ¿verdad? Ahí es como más fácil. Voy a copiar todo esto. Lo que esto es total de otros costos. Y aquí el costo, otros costos, ¿verdad? Esto al final era igual en ambos, ¿verdad? Que el costo de los otros costos, que era el etiquetado, el envase y las especies, son 15 centavos. Multiplicado me da 120, ¿verdad? Si usted suma los 401 y los 120, aquí abajo se logra ver, miren, 521,60, que es esto, ¿verdad? Entonces, ahí es información adicional que yo puedo obtener, ¿verdad? Luego viene una información que sí es bien importante y quizás esto más adelante, cuando veamos los análisis de sensibilidad, las materias primas y críticas y las holguras, el mismo análisis de sensibilidad lo arroja y ahí se puede ver, ¿verdad? Ya, en este momento lo vamos a hacer de forma manual, pero hay un momento en que el mismo análisis de sensibilidad económico del problema nos arroja esta información. ¿Por qué es importante saber la materia prima utilizada, las materias primas críticas y la holgura de materia prima? Es importante porque recuerde que todo esto de modelos siempre trabajamos con la parte de recursos, recursos limitados, ¿verdad? Recursos los cuales estamos tratando de optimizar. Por lo tanto, para cumplir esa solución óptima, y ya va a ver, a veces es necesario utilizar
la cantidad de materia prima que tengo disponible, porque eso es lo que busca la solución óptima. ¿Ya? Pero muchas veces eso en la realidad es bien difícil. Entonces, es por ello que es importante saberlo para determinar cuáles son las materias primas críticas y poder determinar en cuáles voy a prestar más atención en el proceso, ¿verdad? Y de cuáles también tengo alguna disponibilidad de holgura, ¿verdad? Ya. Y eso es lo que vamos a ver. Primero, las cantidades de materia prima. Recuerde que yo tenía por acá las cantidades, ¿verdad? De onzas que se ocupaban para cada una, ¿ya? Tenía, por ejemplo, tres materias primas. Me voy a llevar esta tabla. Me voy a llevar esta tabla. La vamos a poner por acá. Ah, pero no está digitada, ¿verdad? Está jalando con fórmulas. Entonces la vamos a jalar. Eso era onza, ¿verdad? Eso era onzas para cada una de las materias primas de cada una de las salsas. O sea que al final, acuérdense, vamos a determinar, por ejemplo, las unidades. Aquí le voy a poner esto de una sola vez mejor. Las unidades. Y en función de las unidades yo puedo determinar, por ejemplo, esto sería onzas por unidad. ¿Sí? Pero también puedo poner onzas totales utilizadas, ¿verdad? Para cada una de las materias primas. ¿Cómo voy a determinar eso? Voy a determinar eso multiplicando la cantidad de materia prima que se utiliza en cada una, ¿sí? Por las cantidades que voy a producir, ¿verdad? En este caso, 560, ¿verdad? 2800. Por ejemplo, para este, lo voy a jalar, pero ya voy a corregir algo y es las unidades, ¿verdad? Porque se me mueve también, ¿verdad? Ya. Es decir, las tres por las unidades y luego acá las dos por las unidades. Ahí tengo las cantidades en onzas, ¿sí? Y luego voy a hacer lo mismo para la otra salsa, que multiplico las 7 onzas que llevaba cada una por la cantidad que encontré en mi solución óptima. Y lo mismo voy a hacer acá, solo que vamos a mover las unidades. ¿Ya? Y ahí tengo ya las cantidades. Por lo tanto, yo puedo sacar el total de materia prima utilizada. ¿Cuál va a ser el total de la materia prima utilizada? La suma, ¿verdad? De, por ejemplo, tomates enteros, las onzas que ocupé para cada una de las salsas, lo voy a jalar. Y ahí viene lo importante y lo importante de esta información, ¿verdad? Y que más adelante va a ver usted que ya la misma análisis de sensibilidad la arroja y que es de vital importancia saberlo. ¿Por qué? Porque mire, esto es lo que usted utilizó en la solución óptima. Es lo que usted utilizaría de materia prima si logra alcanzar la solución óptima de fabricar 560 unidades de la Western Food, 240 de la Mexico City y generar una utilidad de $860. ¿Qué pasa? Aquí tengo las tres datos. ¿Cuántas tomates enteros usé? 4.480. ¿Qué va a ser la holgura? La holgura es y por decirlo así, de una forma no tan técnica, ¿verdad? Es el sobrante, digamos, lo que me sobra de materia prima. Yo tenía una disponibilidad, ¿ya? Por lo tanto, dice 4.480 menos la disponibilidad de tomates enteros. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era la disponibilidad de tomates enteros? Era 4.480. ¿Cuál es la holgura? Cero, ¿ya? ¿Cuál es la holgura ahí? Cero. Luego tengo acá, ¿y qué pasa? Aquí quizás no hice 1920 menos 2080, ¿ya? O sea, tengo mayor disponibilidad. Ahí sí me sobran, he ocupado 160 menos, ¿verdad? Si yo lo quiero ver, no verlo así negativo, ¿verdad? Es realmente la disponibilidad o lo que tengo. Esto es la cantidad que tengo disponible ya en almacén para fabricar.
Y esto es lo que realmente utilicé, menos lo que utilicé me da 160. Y por último tengo esto que me da 0. 1600 dice y tenía 1600. Porque es importante. Es importante en el sentido de que yo estoy determinando cuáles serían entonces mis materias primas críticas. ¿Cuáles serían mis materias primas críticas? Serían los tomates enteros y el puré de tomate. ¿Por qué? Porque para alcanzar esa solución óptima, yo tengo una holgura de 0. ¿Qué significa eso? Que no puede haber desperdicio, que el desperdicio debe de ser 0. Porque si desperdicio una onza de desperdicio, ya no puedo llenar el otro envase, ¿verdad? No voy a dejarlo de 9 onzas, ¿verdad? No soy tramposo, ¿verdad? ¿Ya? Ahí es donde se vuelve crítico y es ahí donde esto es teórico. Y yo, como les he dicho y les dije anteriormente, ¿verdad? La solución óptima, si bien me da una solución óptima, factible para un modelo matemático, en la realidad es más bien un parámetro, es un indicador. Me dice hacia dónde debo apuntarle, cuáles deben de ser los objetivos dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Los objetivos deben de ser fabricar lo más que se pueda las 560 y las 240 y llegar a los 860. Pero dentro de un proceso real hay pérdidas, hay desperdicios, puede haber un producto no conforme, se cayó un envase, se quebró el envase, si es que fuese de vidrio, se desperdició, ¿sí? Y eso va a afectar realmente el cumplimiento de la solución óptima, ¿ya? Sin embargo, hay procesos que son bastante estables y en el área de alimentos son así. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante un tiempo corto, pero sí logré aprender algo en empresa de fábrica de aceite. Aceite, base para margarina, jabón, manteca, ¿ya? Y en ese tipo de industria, como todo es a través de llenadoras, por ejemplo, ¿verdad? Automáticas, ahí hay muy poco desperdicio. Siempre lo hay, pero hay muy poco desperdicio. Entonces, en todo caso, si su proceso, así como aquí dice, por ejemplo, es llenado y es una salsa, se me vino a la mente eso, para decir, en el caso acá se pueda lograr eso de no haber un desperdicio, ¿ya? Por eso se vuelve una materia prima crítica, los tomates enteros y el puré, porque debo de cuidar el proceso y debo de velar porque no hayan desperdicios o al menos la menor cantidad de desperdicios posible, porque en la medida estos recursos yo me los gasto, los desperdicio, el puré y los tomates, no voy a alcanzar esa solución óptima, ¿sí? ¿Por qué? Porque según para alcanzar esa solución óptima, yo debo de ocupar los 4.480 onzas que tengo disponible de tomates enteros y también las 1.600 onzas de puré de tomate que yo tengo. Por lo tanto, son materias primas críticas, esa disponibilidad es crítica. Y ahí más adelante vamos a ver el análisis de sensibilidad, donde hablamos ya más adelante y vamos a ver algunos conceptos como precio sombra y otras cuestiones cuando yo decido, por ejemplo, comprar eh, eh, digamos, recurso adicional, por ejemplo, ¿no? Para el caso eso de las pérdidas y todo eso. Más adelante vamos a ir viendo todo eso. Pero ahorita quiero que vayamos entendiendo ya ese concepto, ¿ya? El concepto de materia prima, de holgura, materia prima crítica y los recursos, ¿verdad? Recurso disponible y recurso utilizado, ¿ya? Y en el modelo matemático, el lado eh, izquierdo de las restricciones es el recurso utilizado y el lado derecho es el recurso disponible. El lado derecho es el que usted debe de cuidar. Y hay materias primas que son críticas y no solo materias primas, en este caso porque el ejemplo solamente habla de recursos materias primas, ¿ya? Pero ese recurso puede ser tiempo, puede ser el tiempo disponibilidad de una máquina, la cual usted debe de velar porque el mantenimiento de esa máquina sea el indicado para que no haya un paro no programado de máquina, por ejemplo.
¿ya? O debe de velar para que, aunque haya un corte de energía, tenga disponibilidad en su planta de suministro de energía, ¿verdad? ¿Sí? Que todo esté bien con el fin de no perder tiempo, si el tiempo es un recurso. Podría ser mano de obra, etcétera, cualquier tipo de recurso. Pero el lado izquierdo de la inecuación es el recurso utilizado y el derecho es la disponibilidad y el recurso que yo debo de cuidar. Y luego la holgura, aquí en el recurso salsa de tomate o en la materia prima salsa de tomate, sí hay una holgura, ¿ya? Y la holgura dice que hay 160 onzas, ¿ya? 160 onzas. Ese es un sobrante, ¿ya? Es una holgura, es una disponibilidad. Después de hacer esto me va a sobrar eso. Eso tampoco quiere decir que yo la voy a desperdiciar. Ah, tengo 160. Si lo vemos eso en envases, digamos, si se fijan, salsa solo ocupa 3 y 1. ¿Ya? Podría ser 160 salsas con esa, utilizarlo para 160 salsas Mexico City, ¿ya? O podría utilizar una mezcla ahí de 40, que ocupan 3 y 1, son 4, ya, como 40, salsas en una mezcla, no sé. Hay diferentes opciones, pero lo que voy es, eso es de lo de menos. Lo importante es que hay una holgura, ¿ya? Hay una holgura. Pero eso me permite que si pudiera haber alguna falla en el proceso, yo no tenga problemas en solucionarlo y encontrar la solución óptima. Ya siempre y cuando sea la salsa, no quiere decir que por eso yo voy a desperdiciarla, ¿verdad? O voy a botarla, pero sí me permite jugar con esos 160. Entonces, ahí es importante conocerlo porque no necesariamente solo una, como en este caso, va a tener holgura, sino que varias. Y yo podría, en el caso hubiese una pérdida, hubiera un desperdicio o algo, tener esa cantidad adicional o lo que he perdido y sin afectar mi solución óptima. ¿Ya? Entonces, ahí hemos encontrado ya, por ejemplo, las cantidades de materias primas usadas. Ya hemos encontrado eso. También encontramos cuáles son las materias primas críticas, ¿verdad? Y las holguras de materia prima. También ya las encontramos. Y luego, aquí yo ponía otro ejemplo de otra información que son las utilidades generadas por salsa. Eso no lo hemos visto tampoco, ¿verdad? Yo lo voy a poner acá. ¿Cuánto genera cada una de las salsas? Inclusive margen se podría sacar, ¿verdad? Aquí son utilidades por tipo de producto. Aquí voy a poner el total de la utilidad, las unidades y unidad total por producto, ¿verdad? La utilidad que nos daba una decíamos que era 1, ¿verdad? La otra 1.25. Ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, la salsa Western Food son 560 y la salsa Mexico City 300, ¿ya? 860. Bueno, ese es un ejemplo de cierta información la cual se puede obtener de todo el modelo y de la solución óptima, ¿verdad? Que al final hicimos toda esta historia del costo y todo eso para determinar al final el costo total y luego las utilidades y va a ser nuestra función objetivo. Si ya el problema nos hubiera dado, imagínense, 1.25 y 1, solo estuviéramos hecho, ya estuvo, ya, solo eso. Y no podríamos tener más información. ¿Por qué? Porque no tuviéramos los costos, no tuviéramos los precios, no pudiéramos encontrar ingresos por venta, nada, solamente Z y las cantidades a producir, hay las utilidades por cada tipo, eso sí se podría, hay los recursos usados, eso sí, ya, pero la parte de costos no. ¿Ya? Pero en la realidad, en el día a día, dentro de una organización, este, la información se consigue, la información se tiene, no solo se la van a dar, usted la va a obtener. ¿Ya? Entonces es importante por eso entender esto y encontrar más información y porque muchas veces en algún examen yo le voy a hacer alguna pregunta. Ya, por ejemplo, aquí así como estaba y le decía, mire, elabore un modelo de programación lineal que permita a TOMS determinar la mezcla de productos que maximizará la contribución total a las utilidades, encuentra la solución óptima y de repente aquí le va a aparecer una pregunta como quien dice, mire, ¿cuáles de las materias primas críticas son, cuáles de las materias primas es crítica? ¿Ya?
cuál es el recurso limitado que tiene para lograr esa solución óptima, ¿sí? ¿Cuáles son las diferentes holguras de recursos o de materias primas que tienen? ¿Ya? Esa podría ser, ¿no? ¿Cuáles fueron los ingresos por venta? Son preguntas de examen, ¿no? Y esas se obtienen en función de los mismos cálculos y de la solución óptima. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Que vamos a pasar a un nuevo tema. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? ¿O está todo claro? ¿Podría repetir lo de utilidades por tipo de producto, por favor? Ok, utilidades por tipo de producto. Veamos. En el caso de las utilidades les decía, bueno, conocimos a través de la solución Z, ya, que eran las utilidades totales. ¿Sí? El valor de Z al final representa las utilidades totales, es decir, el valor que yo quiero maximizar las utilidades. Pero una interrogante podría ser una información valiosa y de por sí así se llevan las empresas, ¿verdad? Las utilidades generadas por línea a veces de producto o por tipo de producto. Entonces, yo tengo esos valores y esos valores son los que yo encontré a través de todo el análisis de costo, ¿verdad? Lo que hicimos en la clase anterior. Ya, los mismos valores que pusimos como coeficientes de la función objetivo de Z, ¿no? Que es 1 y 1.25. Esos mismos valores aquí los encontramos. La utilidad que se genera por la salsa Western Food por unidad y la utilidad por la salsa Mexico City 1.25. ¿Ya? En base a eso yo tengo que la utilidad es 1 y 1.25 para cada una de las salsas. Esa utilidad por unidad lo debo de multiplicar por el número de unidades que me arroja mi solución óptima. Mi solución óptima me arrojó que dice que van a ser 560 de la Western Food y 240 de la salsa Mexico City, según mi solución óptima. Por eso pongo esto acá y acá. Y multiplico el valor de la utilidad por el total de las unidades que vendí o que voy a vender. 560 por 1, 560 y 240 por 1.25, 300 en utilidad. Al sumar los 560 más los 300 me da 860 de utilidades, que al final es lo que me tiene que cuadrar con este 860 obtenido en la solución óptima. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de calcular, por ejemplo, en el caso que nos pidieran utilidades por unidad. No sé si queda clara ahí la... Sí, ingeniero, bastante bien, gracias. Ok. Bueno, si no hay más, vamos a pasar a un nuevo tema. ¿Ya? Fíjense que poco a poco vamos a ir viendo un poquito más de dificultad de esto. Esto ahorita empieza, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, este, hemos visto el método gráfico. Realmente el método gráfico me sirve para resolver problemas únicamente de dos variables, solo de dos variables. Si los problemas tienen más de dos variables, yo no lo puedo resolver por el método gráfico. Es imposible. Tengo que usar otros métodos. ¿Ya? El método gráfico me permite resolver problemas de dos variables, sean estos de maximización o de minimización. ¿Ya? Casualmente hemos hecho los ejercicios de maximización, pero creo que en la guía vienen algunos de minimización. La forma de resolverlo, aunque sea de minimización, es lo mismo. ¿Ya? Es igual. Siempre tiene que estar probando los puntos en el área y todo eso para ver en qué posición es el área sombreada, ¿sí? Con la diferencia que va a escoger ahora el valor menor, ¿ya? El valor menor. En todo caso, tal vez más adelante hacemos un ejercicio. Sí, vamos a hacer algunos de minimización y nos topamos con alguno para hacerlo después en el método gráfico, ya utilizando software, pero para que veamos algún ejemplo. Pero lo que quiero llegar es que el método gráfico me permite resolver modelos de dos variables, de maximizar y de minimizar, y sean estándares o no estándares. ¿Sí? No sé si se recuerda que le expliqué en una clase anterior cuál era el modelo de maximización estándar y cuál era el modelo de minimización estándar. ¿Ya?
Por ejemplo, el modelo de maximización estándar, no sé si alguien se recuerda de eso. ¿Alguien se acuerda de cuál era el modelo de maximización estándar? Vamos a ver si pregunto acá. Mario Arnoldo Cepeda, ¿está por ahí, Mario? Mario Cepeda. No está Mario. Rocío Elizabeth Mejía. ¿Está por ahí, Rocío? ¿Están o no se acuerdan? Al menos díganme, no me acuerdo. Bueno, imagino que no se acuerdan. Decía que el método el modelo, perdón, de maximización de forma estándar era aquel modelo donde todas sus restricciones, estamos hablando de maximizar, tienen el signo menor o igual, menor o igual, menor o igual. Todas las restricciones son menores o iguales. Ese es un modelo estándar de maximización. Y les comenté también que un modelo estándar de minimización es aquel el cual tiene todas sus restricciones mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. Todas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un modelo estándar de maximización y minimización. Y hay modelos de maximización que no necesariamente son estándar, es decir, tiene una que es menor o igual, tiene otra que es mayor o igual, tiene una que posiblemente sea igual, etcétera, ¿no? Cuando es así variada en los signos, ese no es un modelo estándar de maximización. Simplemente es un modelo de maximización. Ya lo mismo en el de minimización. Si hay alguna de las restricciones que no tiene el signo mayor o igual, ya no es un modelo estándar. Tiene que tener todos los signos de las restricciones mayor o igual para que sean de la forma estándar de minimización. ¿Sí? Y luego está eso de que si son de dos o más variables. Eso más que todo enfocado en el tipo de solución que yo le voy a dar. ¿Ya? A partir de eso, yo puedo determinar los métodos de solución. Entonces, en el método gráfico puedo resolver de dos variables y modelos que sean de maximizar o minimizar, estándares o no estándares, ¿sí? Todos los tipos de modelos de dos variables los puedo resolver por el método gráfico, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema que me sirve para resolver modelos matemáticos de más de dos variables, ¿sí? De más de dos variables, pero de la forma estándar de maximización. Ojo, forma estándar de maximización de más de dos variables. Ya luego vamos a ver un método que me va a ayudar a resolver todos los demás tipos de modelos de más de dos variables, sean de minimizar o de maximizar, que no son de la forma estándar, ya que es el método de las dos fases, pero eso que lo vamos a ver ya después del incluso el laboratorio. Hoy vamos a ver el método simplex, que es la forma más básica de solución. Esto es lo más fácil resolver modelos de más de dos variables de forma manual. Veamos, dice él, para que no se duerman y aparte que están algo callados, ¿verdad? Los voy a poner a leer. Tal vez aquí sí me contestan. Eh, Mariela Sofía Dorat está por ahí. Sí, ingeniero. Buenas noches, Mariela. Buenas noches. Ayúdeme a leer para que no se vuelva aburrida la clase y lea un poco usted. Bueno, el método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal, capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico sin restricción en el número de variables. El método simplex es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. Gracias, Mariela. Ojo con esto, dice, mira, el método simple es un método analítico de solución de problemas de programación lineal, capaz de resolver modelos más complejos.
que lo resuelto mediante el método gráfico, ¿ya? Es decir, este método nos permite resolver modelos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? De una gran cantidad de variables. ¿Sí? Sin restricción el número de variables, dice aquí, dice, ¿verdad? Sin restricción, o sea, puede ser una gran cantidad de variables. El método simple es un método interactivo que permite ir mejorando la solución en cada paso. Pero nosotros vamos a ver el método simple básico como tal para resolver modelos, pero de maximización estándar, ¿sí? El método simple básico me sirve para modelos de maximización estándar. Y eso es lo que vamos a aprender a partir de ahora. Luego, veamos acá, que nos ayude Alejandra. Alejandra, quiero ver qué dice Ramírez. ¿Está por ahí, Alejandra? Alejandra Ramírez. Si no tienen micrófono, aunque sea en el chat, pónganme algo, ¿verdad? Me da la sensación que solo se conectan, pero no están ahí, ¿verdad? Y dejan la sesión abierta. Brenda Karina, ¿está por ahí, Brenda? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Brenda. Ayúdeme usted pues a leer. Sí, ingeniero. Ok, ayúdeme. A partir del método simplex. Sí. Bueno, el método del simplex fue creado en 1947 por el matemático Jorge Dennstead. Este método es utilizado sobre todo para resolver problemas de programación lineal en los que intervienen 3 o más variables. El método del simplex es un procedimiento iterativo que permite ir mejorando la solución a cada paso. El proceso concluye cuando no es posible seguir mejorando más dicha solución. Gracias, Brenda. Bueno, como dice Brenda, ¿verdad? Aquí un poquito de historia, pero dice algo importante que es cuando intervienen 3 o más variables, ¿ya? Y es lo que vamos a ver ahora. El método simple es un procedimiento interactivo que permite ir mejorando la solución a cada paso. Esto es lo que ya vamos a ir viendo como los famosos algoritmos, ¿no? En una secuencia de paso a paso en el cual vamos a encontrar una solución óptima. Cada una de las soluciones es factible hasta llegar a la solución óptima. Esos son los algoritmos de solución. El proceso concluye cuando no es posible seguir mejorando más dicha solución, es decir, cumple con con ciertos requerimientos. Bueno, esto lo voy a ver yo, aunque es bastante extenso, pero lo voy a ir explicando. Pasos para desarrollar el método simplex. Primero dice, vamos a hallar una solución básica factible inicial, ¿ya? Y eso se hace convirtiendo las desigualdades en igualdades, igualando la función objetivo a cero. Y esto se conoce también todo como pasar de forma algebraica el modelo matemático. ¿Ya? Se crea la tabla inicial simplex posteriormente y luego se hace una prueba de optimidad. Ya vamos a ir viendo paso a paso. Yo para eso traigo ahora aquí un ejemplo y lo traigo así nada más por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ir haciendo más ejercicios de modelos. No es que así vamos a resolverlos o que así le va a aparecer, digamos, en el examen, ¿verdad? Yo no le voy a poner nunca un ejercicio así. ¿Ya? Es decir, usted me va a calcular esto. ¿Ya? Por eso yo hago la aclaración porque no es que así vaya a estar resolviéndolo yo y les esté pidiendo modelos. Porque midiendo yo en la clase dije, bueno, si me pongo a resolver modelos, no vemos nada del simplex. Por eso ya lo traigo así, ya traigo el modelo de esta forma.
¿ya? Pero que vamos a resolver más modelos matemáticos, lo vamos a seguir haciendo en las próximas clases. Esto porque yo lo primero que quiero es explicarle cómo pasar todo esto de forma algebraica, ¿ya? Recuerde, estamos viendo modelos matemáticos de más de dos variables. En este caso tengo tres variables, x1, x2 y x3, ¿sí? Y está sujeto a 4 restricciones, pero si se fija, todas son menores o iguales, menores o iguales, menores o iguales. Quiere decir que este es un modelo estándar de maximización y de por sí el método simplex me resuelve como tal, el método simplex básico me resuelve problemas básicos, ¿verdad? De maximización estándar, ¿sí? De más de dos variables, en este caso tres variables. Pues el primer paso que se toma es convertir este modelo y pasarlo de una forma algebraica, se le llama de esa forma, ¿no? Es decir, voy a igualar la función objetiva a cero, ¿ya? Y luego voy a convertir todas las inecuaciones, las voy a convertir en ecuaciones, ¿ya? Las voy a convertir en ecuaciones. Por lo tanto, vamos a seguir ciertos pasos y ciertas reglas, ¿ya? Ciertas reglas que hay que cumplir. El primer paso, bueno, vamos a pasar esto, la primera, la función objetivo, yo la debo de igualar a cero. De esta forma yo voy a poner aquí y voy a ocupar Z, ¿verdad? Voy a estar ocupando las casillas. Hacer un poco más grande esto. Z sería ahí. Luego el 3x1 más 5x2 más 6x3 aquí están sumando. Por lo tanto, van a pasar al lado izquierdo a restar, ¿verdad? Por lo tanto, aquí voy a tener menos 3x1. Aquí lo que pasa es que me lo está leyendo, le voy a poner aquí esto, porque me lo lee como que fuera fórmula, ¿verdad? O como que fuera un número. Por eso hay que ponerle aquí comilla simple. Entonces, menos 3x1, voy a poner acá menos 5x2, ¿sí? Y aquí tengo menos 6x3. Eso va a ser igual a 0, ¿ya? Sin embargo, voy a dejar 1, 2, 3, 4 igual a 0. Ya va a entender por qué es así. Bueno, aquí en igual también le voy a poner el símbolo igual a 0. ¿Sí? Ya me va a entender esto. Ok, bueno, ya el primer paso, como decía acá, haga una solución básica factible. ¿Cómo la hago? Primero, convertir las desigualdades en igualdades, igualar la función objetivo a 0. Primero lo que hemos hecho es igualar la función objetivo a 0. Luego vamos a convertir las desigualdades o inecuaciones en ecuaciones o en igualdades, ¿sí? Pero vamos a hacer algo que con el fin de no afectar, porque yo tengo, por ejemplo, 2x1 más x2 más x3 es menor o igual a 4, ¿ya? Yo lo tengo de esa forma, pero no basta con el simple hecho de ponerlo igual a 4, ¿sí? No solamente se pone igual a 4, porque puedo estar alterando el modelo matemático. Y para eso me voy a apartar un poco y lo voy a hacer aquí más abajo solo para explicarlo. Hagamos de caso que yo tengo, por ejemplo, y lo voy a hacer más sencillo, con dos variables nada más. Hagamos de caso que yo tengo acá, por decir algo, x1 más x2. Y eso yo lo tengo que es menor o igual a 2000. Voy a poner un ejemplo. Esto es igual a 2, menor o igual a 2000. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo que los recursos, digamos, de este lado que ocupé, que es x1 más x2, esto es una cantidad, ¿sí? Eso que vemos aquí es una cantidad. Y esta cantidad puede ser, dice, menor o igual a 2000. No quiere decir que eso sea igual a 2000.
Quiere decir que puede ser menor o igual. Quiere decir que si estas dos suman 1800, está bien, ¿verdad? 1800 es menor o igual a 2000, ¿sí? Ya, por lo tanto, no me bastaría que yo viniera y dijera, ah, miren, entonces dice, convierta las inecuaciones en ecuaciones o las desigualdades en igualdades. Solo le voy a poner el símbolo igual, ya las convertí. Esto de arriba no es lo mismo de esto, ¿verdad? Perdón, aquí 2000, ¿verdad? Esto de arriba no es lo mismo que esto. Y ahora que no, ¿por qué? Porque x1 más x2 dice debe ser menor o igual a 2000. Puede ser 2000, pero también puede ser menor. Si yo solamente le pongo el signo igual, estoy haciendo que x2 y x3 a ley sean 2000. Y no necesariamente en un modelo matemático lo va a hacer. En el ejercicio que vimos anteriormente, por ejemplo, en el caso, sí hubieron dos, ¿verdad? Que dieron igual, ¿verdad? Exactamente al lado derecho, a la disponibilidad. Pero eso es casualidad, ¿verdad? No siempre es así. Por lo tanto, no basta con esto. No basta con poner igual a 2000. Por lo tanto, para yo convertir una ecuación en una ecuación o ponerle el igual, yo tengo que agregar una variable de holgura y en este caso sumando, ¿sí? Una variable de holgura sumando. Quiere decir, ojo que aquí esto era x1 y esto era x2, ¿verdad? Quiere decir que para yo pasar esto de arriba, yo lo que tengo que hacer es esto. Voy a cortar. Tengo que agregar una variable de holgura sumando, sumando siempre, más x3, ¿sí? Para no afectarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, x1 más x2 fuera 1800? Si estos dos valores fueran 1800, ¿qué pasa? Que yo diría 1800, ¿verdad? O x1 más x2 es menor o igual a 2000, está bien. Pero si yo le pongo el igual, ¿sí? Tengo que poner esa variable de holgura que es la diferencia o la holgura que hay entre el valor real y este valor, ¿verdad? ¿Cuánto sería entonces el valor de x3? Tendría que ser 200. Para yo decir x1 más x2 más x3 es igual a 2000. Pero para no afectarlo, agrego una variable de holgura, que yo no sé el valor aquí porque estoy poniéndole valores para que ustedes lo entiendan mejor, ¿verdad? ¿Ya? Pero yo al inicio yo no sé el valor. Al final lo voy a saber cuando sepa la solución óptima, si es que hay holgura o si es que no hay holgura, ¿ya? Pero entonces para no afectar el modelo, para no afectar la solución, ¿qué es lo que debo de hacer? Y ahí está la regla. Cuando yo paso las restricciones de inecuaciones o desigualdades a una igualdad o a una ecuación, debo de agregarle una variable de holgura sumando. Por lo tanto, voy a borrar esto. Voy a poner acá todas las variables de las restricciones, perdón, con sus respectivas variables de holgura. Aquí sería 2x1 más x2 más x3 y aquí voy a agregar la variable de holgura más x4 para no afectar. Ojo que no le puse más x4, ¿sí? Ahora sí yo le voy a poner igual a 4, ¿ya? Lo mismo para la otra restricción. Sería x1 más 2x2
Siempre trabajar en Excel hay que poner eso. Más 2x2 más x3, ¿sí? Más x5 igual a 4, ¿verdad? Porque tiene 4 también, ahí lo voy a poner. Igual a 4. Luego la siguiente restricción, igual, ¿verdad? x1 más x2 más 2x3 más x6 igual a 4. ¿Sí? Y la última restricción, que es siempre x1 más x2 más x3 más x7 igual a x3. Perdón, igual a 3. ¿Sí? Ahí ya pasé mi modelo matemático a una forma algebraica, ¿ya? Es decir, convertí la función objetivo, la pasé igualando a 0 y convertí todas mis restricciones de inecuaciones a ecuaciones o igualdades, ¿ya? Y como son signo menor o igual, ¿sí? ¿Ya? Como son de signo menor o igual, yo les agregué una variable de holgura sumando. Siempre que sea menor o igual, le pongo solo una variable de holgura sumando. Más adelante vamos a ver cuando sea mayor o igual o cuando sea igual, ¿sí? Sí se agregan variables de excedente, variables artificiales y toda esa historia. Pero eso lo vamos a ver en la temática cuando vayamos viendo esto un poco más complejo. Por el momento ya convertí eso. No sé si hay dudas, preguntas respecto a eso. Pues está claro cómo se hace eso. Sí, ingeniero, está bien claro. Ok, Ronald, muchas Súper claro, gracias. ingeniero. Claro, ¿verdad? Ok, sigamos. Ahora viene lo más interesante, ¿verdad? Del método simplex. Luego dice escribir la tabla inicial simplex, ¿sí? Dice, vamos a escribir una tabla inicial simplex. Ahora vamos a ir creando tablas, tablas en la cual vamos a ir encontrando diferentes soluciones hasta encontrar cada vez que ejecute la tabla hasta encontrar la solución óptima. Y esta solución óptima tiene que cumplir ciertas reglas para decir, esta es mi solución óptima o hasta aquí llegué, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es ese, construir, dice, la tabla inicial. Para construir la tabla inicial, primero voy a poner como encabezados las variables básicas. Variables básicas. Estos son los encabezados que vamos a seguir. Luego de la variable básica voy a poner una ecuación. La ecuación me representa como un correlativo de las ecuaciones, ¿sí? Los correlativos de las ecuaciones. Luego tengo el valor de z. ¿Cuánto vale el valor de z? Y luego voy a poner todas mis variables. Todas mis variables. Por eso dice aquí, en las columnas aparecerán todas las variables del problema, como los encabezados, ¿verdad? Todas las variables del problema. Y en las filas vamos a ir poniendo los coeficientes de las igualdades obtenidas. Ya lo vamos a hacer. Una fila para cada restricción. Y la primera fila con los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Entonces aquí voy a poner todas las variables que tenemos. ¿Cuáles son las variables que tenemos? Tenemos x1, x2, x3. Me las voy a jalar. 4, 5, 6 y 7. ¿Sí?
Y por último, tengo el lado derecho de la ecuación y un cociente mínimo, le vamos a llamar, cociente mínimo. ¿Sí? Yo aquí voy a ponerles, tengo 5, ¿verdad? Entonces me voy a ir hacia abajo, 2, 4, 5, y las voy a dividir para darle un poquito más de orden, ¿verdad? A esto. Y vamos a colocar acá esto con el fin de darle un poquito de orden, ¿verdad? Que se vea mejor esto. Que se vea mejor. Ok, vamos a ver. Luego, ¿qué vamos a poner? Variables básicas. Las variables básicas, primero siempre vamos a poner el valor de z. Z siempre. La primera y siempre va a estar ahí z. Eso nadie lo va a quitar de ahí. Z. Pero después vamos a agregar acá las variables de holgura. Recuerden, estamos haciendo para un modelo matemático estándar, decir que todas son menores o iguales. Ya vamos a ver más adelante, no se preocupen, ya más adelante vamos a ver cuando sean mayores, cuando sean iguales, cuando sean menores, cuando hayan mezclado de más de 3 variables, de minimización, de maximización, de todo vamos a ver. Vamos a aprender a resolver de todo tipo. Vamos a llegar a un punto en el que cualquier modelo que me salga, yo lo voy a poder resolver por cualquier método. Usted va a escoger el que más le guste, ¿ya? Pero ahorita vamos paso a paso. El primer paso es la forma de maximizar de más de 2 variables de forma estándar. Todas son menores o iguales. Menores o iguales, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a poner yo en las variables básicas? Primero la valor de z. Luego voy a poner todas las variables de holgura para cada una de las restricciones. Por ejemplo, para la primera fue x4 en ese mismo orden. x4, x5, x6 y x7, ¿sí? Se quedó negrita, la vamos a cambiar. ¿Ya? Luego en la ecuación es un correlativo. La fila 0 es la de z siempre y de ahí solo es un correlativo para determinar y llevar un orden. Perdón, este sería 2, esto sería 3 y esto sería 4. ¿Cuál es el valor de z en cada uno? ¿Cuál es el valor de z en cada uno? Por ejemplo, en la primera, en esta, ¿cuánto tiene el coeficiente de z? Tiene 1, el coeficiente de z. En las demás, ¿cuánto es el coeficiente de z? 0, no existe. Entonces eso siempre va de esa forma. ¿Sí? Eso es más por cuestiones de identificar la fila 0. ¿Ya? Y luego voy a colocar yo todos los coeficientes, ¿sí? Todos los coeficientes de cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, en la fila 0 es esta. ¿Cuáles son los coeficientes? Para x1 es menos 3, para x2 es menos 5, coeficientes para x3 es menos 6, para los demás son 0, 0, 0, 0, lado derecho 0. Aquí este es 0, le vamos a cambiar el formato, ¿verdad? Porque me quedó acá un poco 0, 0. Azul me había quedado ahí, no sé por qué. Luego tengo los coeficientes de la ecuación 1, que en este caso es esta, ¿verdad? Para x1 es 2, para x2 es 1, para x3 es 1, para x4 es 1, 0, 0, 0 y 4, ¿sí? Y le vamos a cambiar también aquí colorcito. Aquí le voy a pasar también para una línea para que se vea un poquito más ordenado. Así, ¿no? Luego los coeficientes de la X5, de la fila donde está la X5, que es la tercera, es esta. ¿Ya? Sería 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 4. Luego ponemos los coeficientes de la ecuación 3, de la fila, acuérdense que esta le llamamos 0, de la restricción 3 sería, tengo los coeficientes de 1, los coeficientes de 1, 2, 0, 0, 1, 0, 4. Y por último, tengo 1, 1, 1,
0, 0, 0, 1, 3. Y ahí tengo ya la tabla. Esto es lo que se conoce acá en el procedimiento como escribir la tabla inicial simplex. En la columna aparecerán todas las variables, en la fila los coeficientes, una fila para cada restricción y la primera fila con los coeficientes de la función objetivo. Ya hicimos esto. Luego vamos a hacer la prueba de optimidad, ¿verdad? O para determinar si es óptimo, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Ya vamos a ver cómo empezar a operar esto. Esto se utiliza la eliminación gaussiana. No sé si alguna vez vieron matrices, se van a acordar y van a ver que esto es fácil, ¿ya? Pero para partir, para solo dejarlos con aquello de la intriga, es bueno. ¿Cuándo yo voy a saber qué es mi solución óptima? Mi solución óptima va a ser cuando en mi fila 0, en los valores de las variables, sin incluir el lado derecho ni nada de esto, ¿verdad? En estos que tengo sombreados, cuando en esos valores yo no tenga valores negativos, ¿sí? O todos sean positivos o ceros. Cuando yo todos los de acá los tenga positivos o ceros, ¿sí? Van a decir que ya tengo mi solución óptima. Pero en este momento tengo 3 negativos. Por lo tanto, no tengo una solución óptima y tengo que empezar a resolverlo. En la próxima clase vamos a ir viendo ya cómo resolver esto. No sé si hay preguntas hasta el momento. Sí, ¿podría repetir eso último que dijo de la solución óptima, porfa? Ok. Lo que les decía es, bueno, aunque eso lo vamos a ver ya más a detalle en la próxima clase, pero lo importante aquí es, bueno, estas tablas es fácil sacarla, ¿verdad? Al final solo es copiar los valores y todo eso. Pero, ¿cuándo vamos a saber si ya tenemos una respuesta? Una respuesta se va a tener o se va a saber si ya llegamos a la respuesta cuando los valores de la fila 0, en la fila 0 son estos, ¿sí? Esa es la fila 0. Cuando los valores de esta fila 0, ¿sí? Ya no hayan negativos o todos sean ceros o mayores que 0. Cuando sean ceros o mayores que 0, todos estos valores, yo puedo decir, llegué a mi solución óptima. Y el valor que me dé acá, ese valor que yo obtenga acá, esa va a ser mi solución óptima, ¿sí? Pero cuando ya no tenga valores negativos acá, todos sean 0 o mayores que 0. Por lo tanto, en este momento tengo negativo. Por lo tanto, quiere decir que tengo que operarlo, ¿ya? Y para operarlo hay diferentes reglas que las vamos a ver en la próxima clase. No sé si quedó clara ahí su interrogante. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Yo tengo una duda. Dígame, le escucho. Con respecto a lo que usted acaba de decir, como condición, que solo en la fila 0 se pueden dar los valores negativos o también se puede dar en otra fila valores negativos. No, darse valores negativos sí pueden en todas las filas. En todo esto se puede dar valores negativos, no hay ningún problema. Pero la condición para que ya usted diga, hasta aquí paré, hasta aquí paro, es que en la fila 0, es decir, en la primera, sí no hayan valores negativos. Cuando ya no hay valores negativos arriba, ahí usted dice, ya encontré la solución óptima, ¿sí? Pero pueden haber valores negativos abajo. Eso no hay ningún problema. Aquí abajo pueden haber valores negativos, ¿ya? Ahora, para operar esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, porque ahí ya vienen una serie de pasos. Tengo que escoger primero mi columna pivote, ¿sí? Luego de sacar el cociente mínimo, luego determinar mi fila pivote, mi número pivote y aplicar eliminación gaussiana. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero con respecto a números negativos, yo puedo obtener números negativos en cualquier lado. Y eso no hay problema. No quiere decir que esté malo, ¿sí? Ahora, lo importante es que en la fila de arriba ya no hayan valores negativos para que yo diga que ya está mi solución óptima, ¿sí? Cuando yo aquí ya no tenga números negativos, ¿sí? Es decir, ya encontré mi respuesta. No sé si queda clara su pregunta, Sí, Aileen, sí, queda claro. Michelle.